Muy buenas tardes con todos, todas y todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, que va a ser un ping pong entre el profesor Eduardo y yo en el inicio, y después vamos a obviamente darles también la voz y el voto a ustedes. Es nuestra tercera clase y en base a esta clase le vamos a entregar un enlace para un formulario Google, en el cual hemos imaginado con Eduardo tres preguntas sobre nuestro curso, sobre lo que hemos discutido. Ustedes dan sus respuestas a esas preguntas, y con eso les mandamos un certificado Úrsula de haber participado en este curso, si les interesa recibir este certificado, ¿no? ¿Qué pasa con la cámara? ¿Tú quieres que lo active? Sí, a ver. Listo, muy bien. Yo quería empezar esta sesión de hoy con un pequeño PowerPoint para introducirles un poco el trabajo de ERIS. Primero quería presentarles, estoy muy feliz, ya tenemos el logo por fin de ERIS, y como ERIS, Ética, Responsabilidad e Innovación Social, es también el nombre de una diosa griega, que era la diosa de la discordia. Ella tenía la manzana de la discordia. Obviamente yo quería absolutamente tenerla en el logo de nuestra cátedra. Por eso quiero hablarles, inspirándome en ERIS, quiero hablarles de manzana para empezar esta tercera y última sesión de nuestro curso Ética y Corrupción, ¿no? Entonces, hablar de manzana en ética es obviamente hablar de dos ideologías. La primera es la ideología muy difundida en América del Norte, que es la ideología de la bad apple, ¿no? De la manzana podrida, como se traduce en castellano, que es una ideología muy simple. Cada vez que hay un problema, un escándalo, para Enron, si te acuerdas, Eduardo, sí, hablaban de eso cada minuto. Hay una bad apple, ¿no? Hay una persona corrupta, hay algún dirigente corrupto. Entonces, en el árbol de la sociedad, en el árbol, en el manzano del sistema, de la organización de la empresa, pues hay una manzana podrida, ¿no? Como en cualquier árbol de manzano. Entonces la culpa no es del sistema, no es de la organización, no es de la empresa, no es de nadie. La culpa es de esa mala persona, es de esa manzana podrida dentro del sistema. Entonces es una ideología que desgraciadamente reduce todos los problemas a problemas personales, y todos los problemas personales a los problemas de esos cuantos malos que están al lado de nosotros, que obviamente todos nosotros somos las buenas manzanas comestibles, ¿no? Muy ricas, muy sabrosas, y hay estos cuantos corruptos. Entonces, al suprimir del árbol la manzana podrida, arreglamos el problema del árbol, ¿no? Y obviamente es una teoría que es más bien una ideología, ¿no? También en ERIS sospechamos que el pecado original y su famosa manzana de Adán y Eva puede tornarse en ideología, más allá del mito del Génesis, ¿no?
Porque si consideramos que la maldad es congénita al comportamiento de las personas, por lo que otra vez todo el problema viene de los individuos en el sistema social, pero no del sistema social, vemos que finalmente todos los sistemas sociales son neutros, ¿no? O los sistemas tecnológicos son neutros. No hay sistema malo, sino mal uso del sistema por parte de personas corruptas, personas malas que lo utilizan mal. Entonces el martillo es siempre éticamente neutral, es aquel que utiliza mal el martillo para golpear sobre su vecino, que es el malo de la película. Obviamente quizás podemos defender esa idea cuando hablamos de un martillo, de un clavo o de una llave. Es muchísimo más complicado cuando hablamos de sistemas tecnológicos, sistemas tecnocientíficos que invaden totalmente nuestro cotidiano, como por ejemplo la telefonía móvil, y que traen con ellos, por ejemplo, los videojuegos, por ejemplo, esas antenas de radiofrecuencia, que cada vez más hay pruebas de que son dañinas para la salud. Ya no podemos decirles, somos nosotros los usuarios que los usamos mal. Los sistemas son por definición neutrales. El problema sería este pecado original de nuestra maldad a nosotros los seres humanos. Además tiene la perversión, esa ideología del pecado original, de decir así somos, ¿no? El problema viene de fábrica, somos seres humanos, entonces somos pecadores, entonces no hay nada que hacer, ¿no? Y obviamente eso no es una ideología responsable, ni que nos permite la innovación social frente a los problemas éticos que enfrentamos, ¿no? Entonces, frente a esas dos manzanas muy discutibles, Eris se propone, obviamente, la diosa Eris se propone introducir la manzana de la discordia, ¿no? La manzana de la discordia, que va a discrepar básicamente con esa reducción de la ética a un mero problema individual, ¿no? Por eso he trabajado este tema de la ética en 3D, ¿no? Que cruza la ética personal de la virtud, que obviamente es muy importante, la dimensión individual, pero con la dimensión pública de la justicia y la dimensión planetaria de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque promovemos la idea de que la corrupción de los sistemas sociales, ¿no? Que sean organizaciones, instituciones, procesos productivos, cadenas de valor, modelos de negocios, burocracias, etcétera, etcétera, viene sobre todo de un mal diseño del sistema y de un funcionamiento perverso por mal diseño, que hace que el sistema tiene impactos negativos, ¿no? que brota y que produce y que vienen de fábrica del mismo sistema, y que finalmente la actitud corrupta de algunos de sus actores es más una consecuencia del mal diseño del sistema, más que un evento casual y fortuito en el cual el diseño del sistema no tendría nada que ver. Un ejemplo, si diseñamos la organización laboral en forma vertical, en forma piramidal, en forma autoritaria, donde los mandos altos piensan pero nunca actúan, donde la gente de abajo actúa pero nunca piensa o nunca se les autoriza a pensar, obviamente con un diseño así va a ser muy difícil obtener una motivación intrínseca del trabajador frente a su trabajo, y eso puede desembocar obviamente en sabotaje, autosabotaje, desgano y, por qué no, actos corruptos dentro de la organización, ya que viviendo una frustración constante, uno no tiene por qué tener muchísimo amor por su propia organización, ¿no? Entonces, Eris quiere investigar eso. Eris quiere investigar más que la culpa de las personas, la culpa de los sistemas, ¿no?
y la idea central de la conjunción de esos tres conceptos, ética, responsabilidad, innovación social, la idea central es que la solución social a los problemas sociales necesita un rediseño de los sistemas sociales, un rediseño de nuestras organizaciones, un rediseño de nuestras instituciones, un rediseño de nuestras cadenas de valor, por ejemplo, las cadenas de negocios, ¿no? Negocio justo, comercio justo, en lugar de negocios monopólicos, etcétera. Para darles un ejemplo, ERIS está abogada a este tema de volver a diseñar los sistemas sociales, entonces darle otro entorno a los individuos, ¿no? Y en ese sentido, yo quería subrayarles, antes de pasar a las preguntas precisas sobre la lucha anticorrupción, quería acertarle una cuarta manzana, que es la manzana de Apple, que simboliza un poco toda la innovación tecnocientífica de las últimas décadas, que cambió totalmente el panorama de nuestra vida y que nos permite en este momento este curso virtual, ¿no es cierto? Entonces, que tiene eminentemente impactos positivos, pero también que tiene eminentemente impactos negativos, ¿no? Y esto fue en los años 70 lo que dio origen a una nueva rama de la ética, que es la bioética, ¿no? Que en palabras de Potter, su inventor, es un conocimiento de cómo usar el conocimiento para la sostenibilidad del planeta Tierra y para la emergencia de una vida humana decente y sensata. Entonces, esa bioética tenía la originalidad de enfrentar los problemas que emergen de la tecnociencia, viendo cómo criticar a esa tecnociencia, criticar a una racionalidad restringida, una racionalidad demasiado reducida, que finalmente lanza conocimientos nuevos y estructuras sociales nuevas, como la interconexión de las redes sociales a través de Internet, sin ver cuáles son los impactos sociales y ambientales de dichas innovaciones, ¿no? Lo que nos conduce a la idea de que necesitamos hoy una innovación ética que no se fije solamente en el comportamiento de las personas, sino efectivamente en los avances de la tecnociencia. Entonces, ERIS retoma efectivamente esa intuición de la bioética y pretende agregar a este tema de la crítica de la ciencia un enfoque de crítica de la gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior, ya que obviamente ERIS está ligado a Úrsula, a nuestra responsabilidad social universitaria. Entonces es muy importante para nosotros este tema de la gestión, razón por la cual nuestro segundo curso Úrsula, nuestro ERIS, este año es un curso dedicado a la lucha anticorrupción. Sí, damos un poquito de aire. Y de ahí que llegó al tema desde obviamente un enfoque molestoso de ERIS, la perversa ERIS, la que siembra la cizaña, la discordia en el discurso ético clásico del mainstream, ¿no? Y desde ese enfoque crítico quería, Eduardo, someterte una serie de reflexiones absolutamente perversas, por supuesto, para sospechar de que el discurso de la corrupción quizás sería un discurso que esconde no tanto un afán absolutamente legítimo de ética, sino más bien un afán de esconder los verdaderos problemas en América Latina, ¿no?
Primero hay que constatar que la corrupción se ha vuelto un tema central, ¿no? Y que los noticieros políticos hablan de corrupción todos los días. Otra vez, en el Perú es la carátula de varios periódicos hoy en día, ¿no? En las encuestas a los latinoamericanos, la corrupción aparece muchas veces como el problema número uno, ¿no? Cosa que en décadas anteriores era más bien temas de pobreza, de empleo, etcétera, o bien de seguridad, ¿no? Y obviamente la corrupción aparece hoy en día muy por delante en las encuestas sobre temas de sostenibilidad ambiental o de inequidad, ¿no? También la corrupción es un tema continental hoy en día, ¿no? Porque este famoso escándalo Odebrecht es un escándalo que salpica a todos nuestros países latinoamericanos, que tumba gobiernos, ¿no? En el Perú tuvimos este tema, obviamente en Brasil la corrupción tumba gobiernos, en Guatemala, etcétera, etcétera. Hay presidentes que se van a la cárcel por temas de corrupción, líderes políticos también, funcionarios públicos, empresarios que se van a la cárcel. Y paradójicamente, en el tema de Odebrecht, para no nombrarlo, los corruptos convertidos en colaboradores eficaces de la justicia terminan haciendo y deshaciendo la reputación y el poder de los políticos, ¿no? Y todo el mundo está esperando la próxima declaración de estos empresarios corruptos que van a redibujar el paisaje político del país, que va a dar lugar a nuevas investigaciones, arrestaciones, etcétera, etcétera. La consecuencia en la función pública, Eduardo, creo que lo podemos ver, es que el temor a la corrupción paraliza la acción estatal, ¿no? Y los presupuestos asignados ni siquiera se ejecutan totalmente. Tenemos grandes problemas en el Perú de ejecución de los presupuestos de los gobiernos regionales, ¿no? Y me imagino que detrás hay un miedo, pánico a cometer algún problema aquí en la atribución de los recursos. Entonces las obras tan deseadas por el pueblo, tan necesarias, no se ejecutan, pero eso sí, el funcionario sale limpio del ejercicio anual, a pesar de no haber hecho las obras, ¿no? Entonces, una pregunta perversa, pero creo yo legítima, es de saber si la lucha anticorrupción se vuelve el enemigo de la lucha contra la pobreza, finalmente, a entorpecer la acción del Estado para el desarrollo social, para el bienestar social de países pobres como los nuestros, ¿no? Al final todo el mundo fiscaliza a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? El Estado es acusado permanentemente y la gente de la calle está obligada de velar por sí misma porque no recibe todo el apoyo que el Estado le debería dar. Entonces finalmente es un liberalismo, es un ultraliberalismo individualista triunfador pero impuesto por la situación, con la situación de casi desgobierno que un Estado absolutamente impedido de actuar finalmente cae en esa inacción y esto no arregla los problemas de nuestros países. Entonces el sistema económico sigue el mismo, el business as usual pues se desarrolla as usual, la desigualdad prosigue sus avances y ni qué decir del deterioro del medio ambiente que sigue a pesar de la lucha anticorrupción. Al final la gente sigue añorando las obras públicas y bueno, es algo que no sé en otros países, pero en Perú muchas veces la gente al momento de votar pueden votar por un candidato presuntamente corrupto, ¿no? Y su justificación es decir, sí, sabemos, él roba, pero hace obras, ¿no? Y lo podemos ver como obviamente una reflexión espantosa, roba pero hace obras, entonces lo vamos a disculpar,
pero también podemos ver una cierta legitimidad en un pedido absolutamente necesario de la gente de que haya obras y que se hagan cosas y que lo cotidiano de la gente vaya avanzando, ¿no? Obviamente no estoy defendiendo en este momento ni el robo ni la corrupción y estoy absolutamente convencido de que pues, se pueden hacer obras sin robar y sin actos de corrupción, pero planteo la pregunta como abogado del diablo, ¿no? Para iniciar la discusión. Entonces finalmente, Eduardo, te propongo aquí cinco preguntas peligrosas, ¿no? Con mi manzana de la discordia. ¿Vale la pena luchar contra la corrupción? ¿Es racional esperar una mejora significativa del bienestar social gracias a la lucha anticorrupción? ¿Hay una América Latina mejor al final del túnel de la lucha anticorrupción? ¿O será un chantaje para imponer políticas neoliberales en todos los estados, en todas las dependencias públicas, ¿no? Imponer ese New Public Management, ¿no? Muy copiado del sistema gerencial con todas las balance scorecard, ¿no? Y las herramientas empresariales, pero finalmente que no atienden esa particularidad de un Estado, de una función pública que se ocupa de bienes comunes, ¿no? Y no de maximizar los beneficios de una organización privada. Finalmente, la lucha anticorrupción no es una pantalla para no tratar los temas esenciales de inequidad, pobreza e insostenibilidad. Bueno, buenas tardes. A ver, voy a tratar de responder algunas de las interrogantes, y cuando quieras lo pago. Sí. De alguna forma desordenado. Yo sí creo que acá existe mucho show, ¿no? Genuinamente, y los medios de comunicación tienen gran parte de la responsabilidad, si no toda la responsabilidad de eso, de una forma cómplice por nosotros, ¿no? Los que consumimos, me incluyo porque, digamos, tengo que hacerlo. Cada vez estoy más alejado yo de los medios de comunicación, pero uno no puede vivir desconectado de la realidad tampoco. Ahora, ¿qué realidad es esa? El punto es ese, ¿no? La corrupción vende. Vende muy bien, es un espectáculo, vende mucho morbo. Hace un mes, no sé si lo comenté, hubo un periodista que en la presentación de un libro hizo una confesión y dijo, está en un video en YouTube, hizo una confesión y dijo, nosotros, a mí como periodista del canal, me piden que hagamos reportajes de tipo de corte sensacionalista. Lo dijo con todas sus palabras. Y el periodista sigue trabajando en nuestros programas dominicales, digamos, y no pasó nada. Entonces, eso que fue una confesión abierta, bien valiente, mereció en mí, siempre que lo encuentro en Twitter, y le escribo, oye, René Gastelumendi se llama, le digo, qué buena tu confesión, ¿cuándo te vas del medio? Y no se va. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque los medios de comunicación están descarrilados hacia una cultura de la venta del talk show, ¿no? Y la corrupción prende muy bien. Entonces, a mí no me extraña que sea el tema de moda. Así como la inseguridad ciudadana, vende muy bien. La pobreza no vende, ¿no? Porque hay que ser bien miserable para vender la pobreza como show. Claro. Y nadie quiere mostrarse como tan miserable. Claro, además hay ese lindo concepto de Adela Cortina, ¿no? La filósofa española que habla de aporofobia, ¿no? El pobre nos da miedo, no queremos ser pobres, no queremos verlo, entonces lo tapamos. Lo tapamos. Sí, seguro, eso es mucha hipocresía, ¿no? Como en la Navidad, cuando las grandes camionetas de vehículos bajan sus lunas y tiran el regalito casi como una penitencia, eso es real. Ahora, y entonces, claro, la corrupción, yo pienso que la corrupción es transversal, ¿no? Y me voy a ir un poco a la última pregunta. Sí, claro. ¿Por qué es transversal? O sea, si hay inequidad, si hay pobreza, insostenibilidad, es porque hay corrupción, no al revés,
¿no? Entonces el pretexto de la corrupción nos está tapando los temas de fondo. Si hay pobreza o si hay falta de obras en los gobiernos, es que hay gobiernos corruptos que logran que eso pase. ¿No? Entonces no es el asunto de fondo, no es la corrupción. Yo creo que estamos distrayendo muchos recursos en concentrarnos en algo que tiene que hacer nuestro sistema de justicia, que es atrapar a los ladrones. Nosotros no debemos hacer eso los demás, porque si no ya se vuelve una lucha donde llevar esposado a un líder político es el show del momento y es sumamente atractivo. El asunto es que genera parálisis, genera falta de confianza. Entonces eso sí corroe a una sociedad, ¿no? Ya nadie confía en nada y toda la fiscalización de la que hablabas al comienzo se produce, pues. Se produce porque tú ya desconfías del gobernante de turno, ya no sabes quién es mejor o quién vale la pena. Y el pobre también, por recursos económicos, dicho sea de paso, porque la pobreza es un concepto bastante relativo, desconfía. Desconfía hasta del buen gobernante. Ok, entonces dirías que el problema de las organizaciones frente a este problema multilateral, como tú dices, de la corrupción, es que como si fuera un cuerpo, se inflama, ¿no? Entonces, como provoca desconfianza, empezamos a meter medidas de fiscalización, y todo el mundo quiere fiscalizar. Recuerdo tu linda imagen de todos los niños que quieren patear la pelota en la cancha de fútbol al mismo tiempo, entonces nadie avanza y no se mete un gol, porque todo el mundo fiscaliza a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo devolverle al sistema judicial esa autonomía para que él haga esa función por la cual está creado y no todo el mundo a la vez? Porque vemos en el Perú, por ejemplo, que es el Congreso que se ocupa de lucha anticorrupción todo el tiempo, en lugar de producir las leyes que necesitamos para el desarrollo del país. La Comisión de Ética todos los días, ¿no? Denuncia, fiscaliza, observa, investiga, como si fuera una especie de poder judicial paralelo, de policía paralela. Entonces, ¿cómo salir de eso? Sí. A ver, en principio el término fiscalizar y la actitud de fiscalizar es algo muy fácil de hacer. Es muy fácil destruir. Entonces, y esto voy a llegar yo al ejemplo del fútbol siempre, ¿no? En el fútbol, en el equipo de fútbol, el jugador más limitado de carencias técnicas es el jugador de marca del medio campo, el que se llama el perro, ¿no? El marcador. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hacer esa función. La creación es mucho más difícil de encontrar. La creación, el gol, por eso son los jugadores más pagados. O sea, eso no es casualidad. Y eso se traspola a nuestras condiciones reales. O sea, es muy fácil. Tenemos nosotros congresistas acá en el Perú y en toda Latinoamérica, congresistas que se dedican a destruir. Entonces, eso es sumamente sencillo. Ahora, teniendo en cuenta eso, que toda la sociedad lo tiene y nuestra finalidad es destructiva, no sé si se acuerdan del show de los Muppets, esos dos viejos que se encontraban al final a rajar. Bueno, eso es muy sencillo, ¿no? El asunto es, ahora, ¿cómo le volvemos al Poder Judicial o a los sistemas de justicia su real función? Bueno, que la hagan. El gran tema es que no la hacen, y en defecto de que no la hacen, los demás quieren hacer esa función. Y todo esto parte por una soberbia, y tú lo has dicho al momento de hablar de algunos empresarios, es una soberbia, una miopía de decir, no, a mí nadie me toca porque solamente yo me puedo reformar. Entonces nadie puede meter mano de lo que yo hago porque soy autónomo, autárquico, y por lo tanto nadie me toca. Entonces el gran tema es, la justicia no quiere que la toquen, pero no se reforma y sigue siendo lo mismo. Y todos los demás tenemos vocación de jueces y queremos hacer justicia con nuestra propia mano. Entonces eso es el caos. Y en eso estamos, en eso andamos, ¿no? No es que se haya pervertido el orden, se ha creado un orden paralelo, ¿no? Esa justicia no es la justicia que debería ser. Esa es una justicia paralela creada en un orden totalmente trastocado de fiscalización, de fuegos artificiales, de corrupción, de egos. Y esa no es la justicia real. La justicia real es la neutral, la que no mira a la televisión. Okay.
¿no? Ok, entonces, bien, la lucha contra la corrupción es obviamente legítima, pero el show mediático, ¿no? Sí. Tiende a tergiversar un poco su eficacia y su propósito, pero es racional esperar una mejora significativa del bienestar social si logramos luchar contra la corrupción. Yo creo que estamos enfocando en dos cosas distintas, ¿no? No necesariamente la lucha contra la corrupción va a significar una mejora significativa en el bienestar social, o en el bienestar, o en la mejora de calidad de las personas. No, son dos cuestiones paralelas. La lucha contra la corrupción lo que va a lograr es que los ladrones se vayan a la cárcel. ¿Eso mejora las condiciones o la igualdad de oportunidades? Yo no lo creo, no necesariamente. Lo que yo siempre he sugerido es que los gobiernos estén a dos velocidades, ¿no? Una velocidad reactiva, fiscalizadora, destructiva de este tipo de mafias, que no son solamente anticorrupción, son mafias de todo tipo, y la otra velocidad del gobierno tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse un gobierno, ¿no? A regular, a mejorar las condiciones de oportunidad de las personas y listo. Entonces, no necesariamente están conectadas, ¿no? Ok, entonces, porque hay mucho discurso que dice la corrupción nos cuesta tanto, hubiéramos podido construir 300 colegios, 3 hospitales públicos, etcétera. Ese discurso es una justificación para la lucha anticorrupción, corresponde a algo real, o como tú dices, son dos cosas diferentes. La eficacia del Estado en lograr los 17 objetivos de desarrollo sostenible, lograr reducir la brecha entre pobres y ricos, lograr mayor redistribución de la riqueza producida, y por otro lado esa lucha contra los corruptos. Sí, yo siempre digo que murió. Entonces, si tú dices, oye, hubiéramos logrado construir, eso ya pasó. Segundo punto, no existe ninguna estadística para señalar que la corrupción cómo impacta en la actividad económica. Ninguna, no la hay. Yo estoy metido mucho en tratar de buscar data y no la existe. Entonces, decir que la lucha anticorrupción impacta en el PBI es tirar una moneda al aire. Eso es lo peligroso, que la gente... Es muy fácil decirlo. Es muy sencillo decirlo. El asunto es que, bueno, seguimos persiguiéndonos la cola. Entonces vamos a agarrar al corrupto algún día, como nunca nos vamos a agarrar la cola. Entonces, al final del día, eso no cambia las cosas. Yo creo que, nuevamente, si es que queremos esperar una mejora significativa, esto parte porque el gobierno haga lo que tenga que hacer y dejar la división de poderes que funcione, ¿no? Ese es un estado real. Y en este rol tenemos papel todos nosotros, quienes demandamos, quienes votamos y quienes toleramos, que nos guíen hacia la agenda anticorrupción. Este es un punto muy importante que a mí me gustaría conversarlo contigo, y te devuelvo el revés. ¿Quién pone los temas? O sea, hace algunos años se hablaba de que no habían ideologías y que la ideología había muerto. Ya, eso es una ideología en sí. Correcto. ¿Quién pone los temas? ¿Quién es la gran mente? ¿O es un tema plebiscitario? ¿O es un tema de minorías, mayorías? ¿Qué hacemos ahí? Súper importante. Bueno, los que ponen los temas son obviamente los que ante todo detienen los canales más abiertos para acceder a el diálogo público y a imponer finalmente su modo de ver las cosas. A mí, por ejemplo, me espanta como en América Latina no hay partidos políticos ecologistas. O sea, somos el continente quizás hoy en día de mayor megadiversidad
biológica del mundo. Somos un continente muy atacado por el cambio climático. Sabemos hoy en día que el cambio climático está totalmente ligado con la pobreza y que obviamente los más vulnerables van a ser más vulnerados con los estragos climáticos, etcétera, etcétera, y la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, etcétera. Y sin embargo no hay movimientos ecologistas fuertes como puede haber en Europa del Norte, por supuesto, y en otras partes del mundo. Entonces, efectivamente, ¿quién pone los temas y cuáles son los buenos temas pertinentes que están en la agenda? Pero volviendo sobre la separación de los poderes, entonces estás diciendo que al final del túnel de la lucha anticorrupción está Montesquieu, sencillamente, esa vieja idea siglo XVIII de la separación de los poderes y de un poder judicial que funcione bien. Sí, o sea, sin duda alguna, yo creo que digamos, creo que esto funciona como una empresa, o sea, el gerente de recursos humanos no se debe meter en, digamos, la planificación económica necesariamente, ¿no? Yo no sé si al final del túnel exista una disquisición de cómo debe configurarse un Estado. Yo creo que al final del túnel de la lucha anticorrupción existe nada, o sea, el tema es que vamos a llegar a la sanción, a acabar con la impunidad, pero eso no va a cambiar la mejora de los demás. Okay. ¿No? O sea, no pretendo yo decir que la lucha anticorrupción va a solucionar el problema de la ineficiencia del Estado o la carencia de organización. Pienso yo que es un distractivo. Es como o sea, el que no hay un partido verde no quiere decir que no existe una demanda de un partido verde. Lo que pasa es que nuevamente voy al punto que para mí es neurálgico, es que no vende. O sea, la lucha contra el cambio climático, el medio ambiente, no vende. Esto significaría, ya que acá somos básicamente universitarios, reflexionando estos temas, eso significaría que nosotros como instituciones de educación superior necesitaríamos meternos mucho más en ese debate público, en los medios de comunicación, para proponer otro tipo de discurso sobre otras bases más científicas y con más racionalidad, para ocupar el terreno, para que no lo ocupe los medios de comunicación ligados al ranking, al rating y al show mediático para vender. Sí, o sea, yo creo que hay que crear un orden paralelo en torno a los medios, ¿no? Por ejemplo, los periódicos están fracasando ya totalmente. El periódico más grande del Perú, que es El Comercio, está quebrado. O al menos se dice que está quebrado, para no arriesgarme una demanda judicial. ¿Y eso qué es? Es que es el fracaso de los medios tradicionales y está surgiendo una nueva fuerza como esta, que permite que nosotros estemos hablando tonterías o especulaciones que pueden ser conspirativas y libremente muchas personas lo vean. El asunto es que nuevamente no es tan popular como vender a un abogado potente, esposado y metido en una penitenciaría. Entonces yo creo que ahí sí los filósofos tienen una deuda con la sociedad en general, y ahí un poco quiero tocar la fibra sensible. Los filósofos no se quieren meter porque piensan que se contaminan con la política, y la política es un acto que estamos haciendo los dos acá y acá, no es activismo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Qué bueno que toques este tema. Hay un pensador que no es filósofo, que es sociólogo, que se llama Bruno Latour, en Francia, y él tiene toda una crítica al famoso mito de la caverna de Platón, ¿no?
Mito de la caverna que finalmente estructura mucho nuestra mente a nosotros los filósofos y a los no filósofos, porque si hay algo que se enseña en el colegio, en la universidad, es la alegoría de la caverna de Platón. Y nos figura el mundo, si te acuerdas, ¿no? Al fondo de la caverna estamos todos presos mirando la pared del fondo. Detrás de nosotros hay esos titiriteros de los medios de la comunicación que nos hacen creer que las sombras que nos muestran es la realidad, y solo algunos no logran liberarse, salir de la caverna y por fin mirar el sol y descubrir la verdadera luz. Y la reflexión de este sociólogo es de decir, primero, ¿dónde está esa diferencia epistemológica entre nosotros que nos equivocamos todos y los algunos que logran ver la santa verdad, ¿no? Eso es un primer problema epistémico fuerte. Y segundo, ¿por qué considerar que dentro de esa caverna, que es la idea de la sociedad y justamente de la pelea política, de la argumentación política en la cual estamos metidos en este momento, porque todo sería ilusión, ¿no? Y porque habría que salir del mundo político para por fin en el mundo científico encontrar la luz, ¿no? Más bien esa separación entre verdad y error, entre política y ciencia, es dramático. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene muchas influencias políticas. Ahí vuelvo al tema de la bioética que lo denuncia. Y obviamente decir, cuando un científico te dice, pero eso es política, eso es ética, yo no me dedico a eso, yo me dedico a la verdad porque soy científico, lo que acabo de decir no es una proposición científica. Es al contrario una proposición política, claro, que dice que la política es el reino del error, claro, y que la ciencia es el reino de la verdad, ¿no? Esa información política obviamente es discutible, lo que significa que debemos reponer la tecnociencia dentro del campo de la política. Para hacer dos cosas. Primero, no tener a estos expertos, ¿no? Porque la expertocracia está gobernándonos cada vez más, ¿no? Y obviamente viene el experto, siempre economista, decirnos que no se puede, que no hay plata, que hay una sola solución, ¿no? Ese famoso pensamiento único que nos deja muchas veces sin posibilidad de emancipación, ¿no? Y segunda cosa, poniendo a la ciencia en el mundo político, vamos a poder discutir los presupuestos epistémicos, claro, de esos famosos expertos, ¿no? Entonces vamos a poder hacer que el ciudadano común y corriente adquiera la capacidad de juzgar críticamente una ciencia mirándole los pies y los talones de Aquiles, y sin dejarse totalmente ilusionar por la magia de que existiría ese lugar del pleno sol fuera de la caverna. Entonces estoy absolutamente de acuerdo contigo, y creo que es un tema esencial del trabajo de las universidades hoy. Y efectivamente nos da miedo, porque nos da miedo meternos en política. Nos debería dar miedo hacer esta sesión del curso donde sin duda estamos diciendo también muchas tonterías, ¿no? Y son grabadas y van a ser publicadas, pero este trabajo esencial de equivocarnos buscando argumentar y un poquito de luz en el diálogo y en el enriquecimiento mutuo de posiciones encontradas, es también lo que permitió a la humanidad progresar. Sí, sin duda, el ensayo-error, ¿no? O sea, yo creo que, hablando ya de un tema que no es enteramente mío, pero sí me atrapa mucho, que es la educación, es que a los niños se les debería enseñar, creo yo, a aprender. O sea, el método del aprendizaje, a que sean en algún momento autodidactas. Y ya en la universidad,
O sea, en la primera parte aprender para aprender, y en la universidad ya discutir las ideas con sana crítica, desconfiando de todo lo que se dice, incluso lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Y eso es la tónica de todo. Mientras que creamos, como en la cueva, que la realidad está en la pared, va a seguir este show mundial, porque es mundial, no es latinoamericano, es mundial. No es casualidad que todos los países vivan erupcionándose con escándalos de corrupción. No es que la corrupción haya sido descubierta ayer, no, se han dado cuenta que prende, y prende muy bien, ¿no? Entonces es que escuchas pues que Trudeau se mete en un problema judicial y vende, dice, ¿cómo Trudeau, el hombre tan impecable? No, bueno, también, entonces son miserias que son bastante atractivas, ¿no? Claro, claro. Entonces me interesa mucho tu reflexión sobre el hecho de que acabar con la impunidad y que el sistema judicial logre hacer su trabajo, es decir, enjuiciar y condenar a los que han ido en contra de la ley y que han practicado la corrupción. Esto no significa necesariamente una mejora del funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces, esto, si volvemos a nuestra primera clase, y tu crítica de las herramientas de gestión anticorrupción, significaría que darse herramientas de gestión para transparentar y fiscalizar, ¿no?, las acciones de una organización para evitar el tema de corrupción, no sería necesariamente mejorar su gestión. No. Lo que está haciendo la lucha anticorrupción y las reformas de justicia en Latinoamérica al menos es mostrar que no funciona, o que hay algo que mejorar, pero ahí nos hemos quedado, ¿no? Estamos diciendo ya, hay corrupción en nuestros países, los presidentes son corruptos algunos, los congresistas son corruptos algunos, ok, ya, ¿y cuál es el cambio que proponemos si seguimos bajo el mismo patrón de comportamiento que han generado estos problemas? Porque nada ha cambiado en el fondo. En el fondo ha cambiado que siguen cayendo personas por delitos de corrupción, pero eso no implica que el sistema haya cambiado. Nos hemos dado cuenta. ¿Y cómo nosotros, que somos educadores, cómo revertir, como dice en el chat, este círculo vicioso, y sobre todo cómo convencer a los jóvenes que están en nuestras universidades que sí vale la pena meterse en política, que sí la actividad política es noble, porque es la actividad que debe responder a la pregunta ¿cómo deberíamos vivir juntos?, ¿no? Y que finalmente esta actividad política vale la pena ser perseguido, porque obviamente la impresión con ese show mediático de esa lucha anticorrupción y de esos corruptos que se vende muy bien, da la impresión que, bueno, todos son corruptos, todos valen lo mismo. Y yo veo bien, tanto en países latinoamericanos como en mi propio país, Francia, cuando yo como ciudadano yo llego a la conclusión todos son corruptos, finalmente yo empiezo a votar por el más autoritario. Claro. Yo empiezo a votar por la extrema derecha. Claro. Yo empiezo a votar por el antisistema, pero un antisistema que quiere patear el tablero de la democracia. Claro. y decir, bueno, lo vamos a poner todos en prisión, y que vuelvan a su casa, y que finalmente es un político muchísimo más peligroso que los demás que él acusa de ser el sistema de corrupción. Claro. Es que para empezar también, el antisistema es el que mejor vende, ¿no? Y en las asesorías de comunicación política se aconseja ser un antisistema y poco a poco ir moderándose hasta el centro. Okay. Y es el centro el que gana. Entonces es parte de la dinámica. El asunto de cómo animar a la gente, creo yo, va un poco con el dilema del voto, ¿no? Cuando uno ejerce el voto y dice, mi voto no es relevante. Claro, un voto no es relevante, pero la suma de unos votos sí cambia la pluma de la elección. Entonces,
mientras que sigamos pensando que un voto no significa nada, entonces estamos desperdiciando nuestros derechos que han costado sangre, sudor y lágrimas. Entonces, yo creo que hay que cambiar ese chip y tener un poco el complejo del héroe, ¿no? Alguien tiene que hacer esto. Ah, ok. Alguien tiene que hacer el cambio. ¿No? Yo vi en una manifestación que se dio acá en Perú un cartel que me pareció espectacular. Un joven que cargaba un cartel que decía: si tú no te sientes representado, sal tú. Entonces la invitación era: oye, si tú no te sientes representado y quieres dejar de ser el viejo de los Muppets, entonces cómprate el lío, porque de lo contrario vas a ser un cobardón metido pues atrás, criticando medio tibiamente, y ahí queda todo, ¿no? Entonces yo creo que hay que comprarnos los líos sabiendo que nuestro ejercicio de voto vale, sabiendo además que quienes tenemos hijos, y esto sí, pues es un discurso fácil que vamos a dejar a la posteridad, pero es real. O sea, yo no quiero que mi hijo viva la porquería que yo viví en sistema de justicia. Okay. No la quiero. Y he llegado al punto de no recomendarle que sea abogado a ninguno de los dos. Okay. Eso no debería ser. Retomando también esta frase de Pedro de México, ¿no? Concuerdo con Eduardo, todos son corruptos menos yo, ¿no? Eso significaría que debemos meternos en actividad política. Sin duda. Porque debemos ser responsables. Pero esa actividad política, como obviamente cuando uno entra en política alcanza su máximo nivel de incompetencia, ya que juega con todos y con todos los discursos y con todos los puntos de vista, no puede haber una ciencia de eso que nos diga cómo resolver los problemas de una vez por todas en forma objetiva. Y eso significa que la ética de el militante político no es una ética de la pulcritud, como la llamo yo, no es una ética de la perfección, es una ética que efectivamente nos va a conducir a, pues, cometer errores, ¿no? Y aquí yo quería recordar que curiosamente en Francia, en mi país, hubo una decadencia del papel del intelectual. Porque el papel del intelectual en el tiempo de Albert Camus y de Jean-Paul Sartre era un hombre conocido por todos. O sea, la señora que iba al mercado a comprar sus verduras conocía a Jean-Paul Sartre, ¿no? Y Jean-Paul Sartre, metiéndose no solamente en la literatura, en la filosofía, sino también en el debate político, obviamente dijo tonterías, ¿no? Por ejemplo, frente al estalinismo no tuvo de inmediato la total lucidez para rechazarlo, etcétera, etcétera. Pero era un hombre esencial a la sociedad y que ayudaba de todos modos la sociedad a reflexionar sobre sí misma. Hoy día el intelectual muchas veces está en la universidad, detrás de las paredes, de la Torre de Marfil, publica en revistas en inglés, ¿no?, que nadie lee, su CV es impecable, sin duda su juicio muy objetivo, ¿no?, y neutral, ¿no? Es absolutamente pulcro, pero obviamente no tiene ninguna incidencia social. Lo que hace que abandonamos el terreno a los que tienen mucho menos reparo frente a la verdad y la cientificidad, pero que obviamente tiene incidencia social desde el show mediático. Sí, y ahí hay un fenómeno bien importante, ¿no? Primero el miedo escénico que tienen los intelectuales, ¿no? Digamos, a decir, no, pero si yo salgo y luego piensan que pierden su suficiencia intelectual
por entrar a una arena que ven mundana y se sitúan en el Parnaso. Esa es una soberbia en principio. Y del otro lado de los políticos profesionales tienes una resistencia, ¿no? Y alguien nuevo es alguien inexperto. Entonces al nuevo es inexperto, es outsider, es informal, y los intelectuales dicen, no, tú eres prácticamente un neandertal y no puedo mezclarme contigo. Entonces tenemos dos bandos o dos lados en los cuales se disputan, pues, de alguna forma el activismo político, no, y al final del día nadie hace nada. Ok. Para volver sobre otro tema de esas políticas neoliberales, ¿no? Que cada vez más se imponen. Recuerdo que la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo es que el neoliberalismo quiere imponer la racionalidad economicista en todas las esferas de la vida social y de la vida pública, es decir, tratar todos los asuntos humanos en base a la maximización de los beneficios individuales con la minimización de los costes, ¿no? Y cuando aplicamos obviamente ese New Public Management, ¿no? Al tema del management del sector público, arriesgamos una gestión por resultados donde vamos a tratar de minimizar los costes, cuando muchos asuntos obviamente de una política pública tiene que gastar, ¿no? Y un gasto de salud o de educación obviamente es un gasto necesario porque es una inversión, y el bienestar de la sociedad no tiene precio, ¿no? Entonces, ¿cómo, en tu opinión, estas herramientas de gestión de la lucha anticorrupción insinúan unas políticas neoliberales o no tienen nada que ver? Yo creo que es más que eso, ¿no? La lucha anticorrupción está, digamos, es una lucha bastante reactiva, no es una lucha de planificación como podría ser esa idea de una imposición de una política. Okay. Yo entiendo que la imposición de una idea política implica mucho más grado de raciocinio, más mecanismo de organización, de inteligencia, de lobby, a diferencia de la anticorrupción, que es absolutamente destructiva, ¿no? La anticorrupción no se mete necesariamente a esto. Sí es claro que, por ejemplo, la tendencia es que el Estado imite a la empresa y la empresa imite al Estado en lo bueno que pueda tener cada uno, pero no puedes ayornar el uno respecto al otro. De hecho, yo creo en la idea liberal, sin embargo creo que nuestros países aún no están preparados para la idea liberal. Explícame eso. Nuestros países requieren que hay ciertas clases desprotegidas que tienen que levantárselas a un nivel que puedan estar en igualdad de competición con los demás. Luego entonces, cuando eso pase, podemos hablar de un liberalismo, cuando esté el suelo parejo, ¿no? Antes no, antes va a ser una competencia sangrienta en la cual el más poderoso se va a comer al más chico, eso es claro. Entonces, mientras tanto, sí tenemos que meterle un corte que no sea tan economicista a las políticas de Estado. Entonces, pero nuevamente, ¿qué tiene que ver la lucha anticorrupción? Yo creo que muy poco, porque la lucha anticorrupción va para otro lado, va para, digamos, evitar que los delincuentes se apropien del Estado. Okay. No necesariamente, creo yo, para imponer una idea política, ¿no? Y ahí también en ese sistema liberal debemos hacer una diferencia importante entre los liberales, digamos, que nacen de ese siglo XVIII, ¿no? Y que de Adam Smith hasta Kant piensan que finalmente más vale una sociedad donde hay un mercado, porque en el mercado todo el mundo puede venir con tal que tenga plata, y los modales se hacen cada vez menos guerreros, ¿no? Y porque hay que entender el otro para venderle algo y para saber cuál es su demanda. Por eso Kant tiene una fina
un fino análisis de lo que él llama la astucia de la naturaleza, cuando a través del mercado nos invita a ser más culto, a pesar de que uno busca su lucro privado. Y Adam Smith, que siempre ha diferenciado el tema económico del tema moral, claro, ¿no? Entonces el liberal clásico ve muy bien que esa lógica mercantil es para el mercado, pero no es para la plaza pública, no es para la casa, no es para el sistema educativo, no es para la función pública. Mientras que el neoliberal afirma: no hay racionalidad posible de la sociedad, desde luego no sabemos tomar una decisión ilustrada, desde luego hay que abandonar toda pretensión de racionalidad más allá de perseguir los intereses personales, desde luego hay que dejar hacer las reglas del mercado en todos los asuntos posible e imaginable, porque ese dedo de Dios que armoniza todo, finalmente es el único inteligente, sí, y nosotros no lo somos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer en América Latina para ser liberales en ese sentido político siglo XVIII de la palabra, sin caer en el neoliberalismo? Yo pienso que efectivamente el neoliberalismo, como me lo presentas, es soberbia. Finalmente es la posición de que yo sé más que tú y tú eres un hermano menor. Y es lo que dijo un presidente, no voy a decir de qué país, pero ya todos sabemos, de tratar a los pobres como la equiparación con animales, ¿no? A los pobres hay que darles de comer porque el animal tampoco puede conseguir su propia comida. No, el animal sí puede conseguir su propia comida. ¿Cómo que no? Claro que sí, lo puede hacer mejor que el hombre. De hecho, el animal aprende sus errores a diferencia del hombre. El asunto, más allá de la similitud infeliz, el tema es que eso permite que haya una casta política arriba que es intocable. Entonces, en tanto en cuanto nosotros sucumbamos ante que existe una verdad absoluta de alguien arriba de nosotros, pues esas ideas se van a imponer. Pienso yo que ahí cuestiones como la sana crítica, el razonamiento, te llevan a decir: oye, lo que tú me estás diciendo no necesariamente es correcto. Y ahí viene el debate. Y la construcción de las diferencias que al final los hacen iguales, ¿no? Entonces yo creo que mientras que no podamos destruir eso, y esto tiene que ver mucho con seguir los patrones y el espectáculo, o sea, todo está relacionado al final del día. ¿A quién le conviene que esto se mantenga así? A las personas que hoy día tienen poder. La lucha anticorrupción como tal conviene desde esta forma así media mediocre a quienes están en el poder, porque mantienen el status quo y no cambia nada. Volviendo a el papel de los jóvenes en la política, se acusa que esas últimas generaciones, Y, Z, alfa, beta, millennials, centennials, etcétera, se alejan de la práctica política, del interés ciudadano. Todos son corruptos y no me meto en eso, y persigo temas de mi interés privado. ¿Cómo podríamos hacer para que la actividad política tenga este carácter lúdico, imaginativo, innovador, de tal modo que podamos interesar mucho más los jóvenes en la actividad política? Yo creo que la política tiene que quitarse el acartonamiento que tiene y la solemnidad, y eso ayuda mucho a la juventud. No es casual que los cómicos tengan mucho éxito hoy en política. O sea, hay varios en Italia, 5 estrellas, hay muchos presidentes comediantes, o sea, de Ronald Reagan, en fin, Donald Trump, que es muy gracioso, digamos,
Pero eso construye, digamos, toda una escena que el joven sí puede aprovechar. La política distinta, ¿no? No acartonada, solemne, formalista, que eso al joven no le gusta. Es una política, como digo yo, de joda, es una política disruptiva, es una política medio grosera a veces, perversa, jocosa. Y tratando los temas con absoluta agudeza y sobre todo sentido de mordacidad y de desestabilización. Okay. Yo creo que mientras vivamos en esa constante ganas de molestar, en el buen sentido de la palabra, y criticar en la construcción, vamos a hacer atractiva la política, ¿no? Pero quizás hay otro tema que es importante resaltar. En esa lucha anticorrupción estamos, corruptos por todos lados, no se puede hacer nada, y siempre hay una sensación de que no se puede hacer nada. El cambio climático es global, no se puede hacer nada. La finanza internacional nos supera, no se puede hacer nada. Coca-Cola es más fuerte que el Estado peruano, entonces no se puede hacer nada. ¿Qué tal si busquemos desde la cátedra también a invitar el ciudadano en formación que tenemos bajo nuestra responsabilidad a rehacer política a nivel local, a rehacer política a nivel territorial, donde sí se puede tomar responsabilidades y llevar adelante iniciativas que marcan una diferencia, obviamente no global, pero localmente pertinente? Sí, empezando por la universidad. La universidad la política en la universidad es sumamente rica, ¿no? El asunto es que está llevada por movimientos políticos de adultos que contaminan el escenario, ¿no? Y el asunto es también pensar que, digamos, la política no está mal. O sea, y ese fatalismo en el cual estamos viviendo, de que no hay nada que hacer, bueno, eso es una excusa para ayornarnos en el sistema actual. O sea, como no hay nada que hacer, entonces me subo al coche actual. Sí hay algo que hacer. Yo siempre trato de mostrar un poco mi historia de vida. Mucha gente dice que no puede vencer la corrupción. Sí se puede vencer la corrupción, depende de uno. Y tan simple como eso. El día que veamos en nosotros mismos un mundo que debemos de cambiar, y no es palabrería, yo lo he hecho con mi propia vida, vamos a poder demostrar de que todo es absolutamente posible. O sea, no es un milagro, es simplemente creer que las cosas son totalmente modificables, ¿no? Muy bien. A ver, si ustedes desde su propia pantalla, desde su propia computadora, tienen ahora reflexiones o preguntas que compartirnos. Vamos a cambiar quizás, José, ¿no? Parece que la reflexión es que no hay señal. Sí, hay varios que se quejan de que no hay señal. Nosotros tenemos señal acá. Hacer recircular la riqueza en la sociedad, y se reducirá el interés por robar. Sí, sería. Otra vez, dentro de los programas de ecología política, no ecologismo verde, sino ecología política, hay esa idea de volver a lo local, ¿no? A la economía local. Por ejemplo, hay todo el tema de las monedas alternativas, ¿no? Que son monedas locales que permiten tejer de nuevo una economía local donde los actores en una misma localidad intercambian con una moneda diferente de la moneda nacional, y así se privilegian contra un sistema que muchas veces hace fugar el dinero hacia, otra vez, la corrupción,
los paraísos fiscales y esos lugares donde ustedes abogados saben muy bien, ¿no es cierto?, dirigir las empresas para maximizar los mínimos costos de impuestos, ¿no? Entonces este tema también, ¿tú crees que desde la universidad podríamos trabajar esos temas desde el campus mismo? Sí, claro, o sea, lograr que digamos, no tengamos tantas aspiraciones, comerse el elefante de a pocos, ¿no? No necesariamente hay que aspirar a cambiar el mundo de un solo tirón, sino hay que esperar, de repente compartimentar las luchas y estas economías a pequeña escala. Y sobre todo hay un punto que a mí me interesa, que lo hemos conversado, que es no perderle vista el propósito que tenemos como seres humanos. ¿Cuál es el propósito de toda persona cuando tú le preguntas a alguien? Ser feliz. Y eso, digamos, lo estamos perdiendo de vista mucho, ¿no? Estamos concentrados generalmente en la economía, estamos concentrados en la meta material. Está bien, el asunto es que no sé si todos tenemos definido nuestro patrón de felicidad. Y eso es muy importante, y eso sí debería ser exigible a un gobierno. Oye, ¿de qué forma tu gobierno vas a fomentar que yo pueda cumplir mi proyecto de vida y sea feliz? ¿No? Hay estados que trabajan este medidor, sí, claro, de felicidad. Como Bután, claro. ¿No? ¿Tú crees que necesitamos absolutamente nuevos indicadores más allá del Producto Bruto Interno? Sí, sin duda alguna. Y hay que dejar, o sea, habrá gente que destruye esta idea, dirá, güey, qué naif este tipo al decir que el índice bruto de la felicidad, eso no es real. No, claro que sí es real. Pregunten a cualquier persona qué es lo que más quiere en la vida y sin duda alguna le van a responder ser feliz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nadie le dice quiero tener 200 millones de dólares. ¿Para qué quieres tener 200 millones de dólares? Para ser feliz. O sea, todos asociamos una meta, así sea equivocada o buena, a la felicidad. Entonces, debe ser algo importante, supongo, ¿no? Y no lo estamos exigiendo. Lilian Ramírez de Colombia nos dice que en este proceso, sin duda, está refiriendo el tema de relocalizar la actividad política, ¿no? El trabajo con las organizaciones de base se convierte en una herramienta fundamental. Sí, pero también hay que tener en cuenta que en las organizaciones de base hay mucha corrupción. Y eso es un punto que hay que no perder de vista, porque hay un tráfico hacia abajo de intereses. Por ejemplo, acá en Perú existe lo que se llama los comedores de las bases de leche, que es una mafia de corrupción que traficaba con la necesidad de las personas, favoreciendo a gente que no necesitaba el programa social. Entonces, ojo con el tema de organizaciones de base. ¿Qué organizaciones de base representan a la sociedad y cuáles se autoproclaman como representantes? Es un problema, pero sin duda alguna el trabajo a nivel de población es importantísimo, es indispensable, ¿no?